Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Dios me inquietó a compartir acerca de una nueva ley y se llama la ley de la gracia. Yo le quiero poner un título porque ustedes seguro van a ver ahí que va a decir una nueva ley, la ley de la gracia. Pero quiero ponerle algo antes que esto, es llamados a impartir gracia. Si quiere lo pone antes, lo pone después. Pero esto es importante que lo sepamos, porque si el Señor, si estamos en la gracia, si estamos en este nuevo pacto, es porque el Señor quiere que nosotros modelemos este nuevo pacto, porque es un pacto de gracia, y de eso se trata este mensaje de hoy. Vamos a hablar de las cosas que habló Jesús en el monte de las bienaventuranzas, acerca de los mandamientos. Él habló de mandamientos, eso vamos a comentarlo ahorita. Y empiezo diciendo que los conflictos relacionales son inevitables, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, tenemos conflictos en todas las áreas. Vamos a tener conflictos, solo el hecho de vivir en este mundo. Con alguien usted va a chocar, o alguien va a chocar con usted en algún momento. Si no es el pulpero, es el de la carnicería, si no es el del parqueo, si no es, bueno. Y los que estamos casados sabemos, y usted tiene que saberlo, y si alguien se quiere casar, tiene que saber que en el matrimonio hay conflictos. Hay dos personas. Si algunos viven agarrados con sí mismos, imagínense ustedes, viviendo solos, ahora con otra persona. Entonces en los matrimonios hay conflictos y van a haber siempre, porque son dos personas con dos voluntades diferentes y dos emociones diferentes y todo. Entonces siempre va a haber conflictos. Son inevitables, con amigos, con familiares, pero nosotros somos llamados a mantener la paz en medio de estas luchas. Y es mucho más difícil con nuestros enemigos, todavía se pone peor la cosa. Porque el enemigo no es como, no es como la esposa que no le quiere hacer uno el mal, ¿verdad? El enemigo sí busca hacerle lo malo, ¿verdad? Entonces es mucho más difícil con los enemigos, esos que nos causan problemas y buscan conflictos con nosotros. Es sencillo, donde haya personas, habrá luchas y molestias. Los vecinos. Ni para qué hablar de los vecinos. Todos nos queremos llevar bien con los vecinos, ¿sí o no? Pero de ahí nos ponen vecinos nuevos cada día, o nosotros llegamos de nuevos vecinos y ya nos encontramos que el vecino que estaba ahí tiene costumbres que no nos gustan mucho, o al vecino no le gusta que el que acaba de llegar, que somos nosotros, que también tenemos costumbres que tal vez no le gusta. Uno se quiere llevar bien con todos. Algunos no se quieren llevar bien con uno también, pero esas cosas pasan siempre. Por ejemplo, vemos el ejemplo más grave, o uno de los ejemplos más graves, dos ejemplos. Vemos a Rusia y vemos a Ucrania, que está a la pura par, peleando, matándose, tantas cosas, ¿verdad? Porque son vecinos, viven cerca, y si tenemos gente cerca nos queremos matar unos con otros. Pero nosotros los cristianos somos llamados a impartir paz, y de eso vamos a hablar. Vemos también a los israelitas, a los judíos en este caso, con sus vecinos más cercanos, teniendo graves problemas por todo lo que saben, ¿verdad? No, yo no quiero comentar ahí porque no quiero irme a favor de ninguno, pero eso pasa. Por eso Jesús en sus enseñanzas dio una visión radical a sus seguidores. ¿Cuántos son seguidores de Cristo aquí? Bueno, Dios quiere que seamos seguidores y discípulos.
le dio una enseñanza radical a sus seguidores para que buscaran la paz en medio de estos conflictos y se esforzaran por reparar incluso las relaciones más difíciles. Jesús en el Sermón del Monte va a mencionar algunas leyes del Antiguo Pacto y luego va a mostrar la sabiduría, una sabiduría subyacente en cada una de esas leyes, algo más que Dios quería que entendiéramos. Jesús dice, y eso lo comentamos más o menos hace 8 días, Jesús dice, ustedes han oído que se les dijo desde los antiguos allá, pero yo les digo ahora tal y tal cosa. Jesús es Dios hecho hombre, tenía o tiene toda la potestad, porque le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra, hasta para darle el verdadero o darle el sentido a leyes que en el Antiguo Testamento se habían dado. Incluso la carta a los Hebreos dice que algunas leyes fueron abrogadas porque vino el nuevo pacto y pasó lo que está viejo, va a desaparecer, dice así la palabra. Lo leímos. Jesús no está abrogando la ley antigua, más bien le está enseñando o nos está enseñando el espíritu detrás de cada ley. Y esto vamos a ampliarlo más. Por la dureza del corazón del hombre, Dios le tuvo que dar las leyes, porque la ley no fue dada para el justo, dice la Biblia, sino para el pecador, para el transgresor, para el homicida, para el que hace lo malo. Para eso es la ley. Si todos fuéramos angelitos, no necesitaríamos ley, pero aún hay ángeles que se rebelaron. Imagínense ustedes. Entonces, por la dureza del corazón del hombre, Dios tuvo que dar leyes, pero el hombre carnal no puede cumplir esas leyes a menos que se convierta en un hombre espiritual. Algo de esto comenté hace 8 días. ¿Cómo se convierte alguien en un hombre espiritual? A través del nuevo nacimiento. Porque antes de que usted se convierta a Cristo, no tiene nada espiritual. El hombre sin Cristo no tiene nada espiritual. Pura carne. Bueno, pero entonces el Señor en el nuevo nacimiento nos da su espíritu y así tenemos la capacidad por el Espíritu Santo de entender cómo se pueden obedecer aquellas leyes y por qué. El asunto es que Moisés, Dios le dio unas leyes para que se las diera a un montón de carnales que no pudieron ni podrán nunca cumplir las leyes de Dios. Por eso es que Pablo dice que a través de la ley viene más bien el conocimiento del pecado. La ley fue dada entonces para que nos diéramos cuenta de que no podemos cumplirla y que tenemos pecados y que estamos perdidos y que necesitamos a un Salvador. Para eso es la ley. Entonces Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no rompan sus juramentos, sino cumplan los votos que han hecho al Señor. En Israel un juramento era un tipo de promesa que hacían o que hacíamos jurando por Dios que harías lo que prometías. Antes yo me acuerdo cuando estábamos chiquillos, uno le daba mucho por jurar. Lo juro, no jurarás el nombre de Dios en vano. lo que le respondían a uno. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Si querías pedir dinero prestado, jurarías por Dios que lo pagarías. Y la otra persona confiaba que usted cumpliría aquello porque en las leyes del Antiguo Pacto, Dios requiere que yo cumpla con los juramentos. Pero había personas vivazos en tiempos de Jesús, eso lo menciona Jesús, juraban, yo juro por el templo, y después no pagaba, y decía, pues tú no juró por el templo, sí, pero no juré por Dios, juré por el templo. Entonces Jesús tuvo que decir eso, ustedes hipócritas que juran por el templo, no saben que cuando juran por el templo, están jurando por el que habita en el templo también, ¿verdad? Pues así somos. Bueno, aún entonces los juramentos se pueden tergiversar. Entonces Jesús va al grano y les dice, no hagan juramentos, ni por Dios, ni por nada más que se relacione con Dios. El asunto es no usar la reputación de Dios como una herramienta para manipular a la gente, porque eso es lo que hacen muchos. Por eso Jesús dice, que tu sí sea sí y que tu no sea un no. Así tiene que ser. Esto tenía que ver directamente con 2 de los mandamientos de la ley. Había un mandamiento que decía, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y otro mandamiento que decía, no dirás falso testimonio. Entonces Jesús dice, ahora yo les digo, no juren. Yo les digo que su sí sea un sí
y que su no sea no. O sea, seamos legales y no metamos a Dios en estas cosas. Lo que pasa es que yo solo no puedo. Primero porque no lo entiendo. Recuerden este versículo. Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, el que no nace de Dios no puede ver nada espiritual, no entiende nada espiritual, no sabe nada. Pudiera contar cosas, pero duraría mucho. Ver cristianos relacionándose con un inconverso. ¿Qué tienen en común? O sea, ¿cómo van a ponerse de acuerdo en algún momento? Y menos que se van a poner de acuerdo en cosas espirituales. ¿Cómo van a caminar dos si no están de acuerdo? Si uno es templo del Espíritu Santo y el otro no. Imposible. Entonces, veo un ejemplo no solo en el matrimonio, gente casándose mal casado, porque el que se casa con un inconverso se casa mal casado o inconversa. Y le pasa por encima la voluntad de Dios, expresa la voluntad de Dios en la palabra, porque así lo dice, no tiene que esperar, a ver, Señor, ¿qué me dices? Me caso con esta que no es cristiana, Dios no me dijo nada, no, en la Biblia lo dice, así, dice, el que se quiere casar, si alguien quiere casarse, cásese con una hermana en Cristo, así lo dice, una hermana en Cristo, alguien que tiene el Espíritu Santo, bueno, y otros que vemos ahí, por ejemplo, cantantes cristianos relacionándose con mundanos y cantando canciones juntos y eso. Claro, el otro dice que para ganárselo para Cristo. No, ¿cuál ganar? Lo que quiere es likes y todas esas cosas. Entonces vemos a Marcos Witt cantando con Thalía, porque Thalía dice que es cristiana porque lee la Biblia, pero anda defendiendo ahí el movimiento LGTB y todas esas cosas. Eso no es de un cristiano. No ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo hace la voluntad de Dios. Entonces, solo si tenemos el Espíritu Santo podemos hacer estas cosas. El siguiente caso, dice Jesús, también está en la ley de Moisés, dice, Jesús les dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, la llamada ley del talión, ¿verdad? Eso quiere decir que si usted le sacaban un ojo, usted tiene el derecho o tenía el derecho a sacarle un ojo a la otra persona. No hacerle otra cosa más o peor. No, era así, parejo. Pero entonces viene Jesús y dice, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te diera un golpe, una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quiera quitarte la túnica, déjale también la capa, y al que cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Eso dijo Jesús en el monte de las bienaventuranzas. Jesús se toma de esta ley para enseñarnos una sabiduría mayor y una forma mayor y más sublime para tratar a nuestros ofensores. Está tratando con nosotros, pero también quiere que nosotros tratemos con nuestros ofensores. Lo que Jesús nos está diciendo es que no le paguemos con la misma moneda a la persona malvada. Para cualquiera esto sería dejar que la persona se salga con la suya, ¿sí o no? Se salió con la suya. Para Jesús no. Él quiere que seamos personas que valoren más la paz que la venganza y le demos lecciones a la gente para que cambien su corazón. Esto sería como quedarse con los brazos cruzados, pensaría alguno. Jesús no nos está diciendo que nos quedemos con los brazos cruzados o sin hacer nada. Más bien propone una respuesta al mal realmente, totalmente audaz y creativa, que no es violenta y más bien abre la puerta a la paz. Para Jesús eso que nos lo pone, voy a desglosarlo en estos 3 ejemplos que lo pone Jesús. Primero dice, a quien te pegue en la mejilla derecha, ponle también la otra. Se ha hablado mucho de eso, los que no quieren que le peguen en la mejilla. Mejor dicho, los que no quieren poner la otra mejilla, le han dado vueltas a ese pasaje. Va a ver cómo justifican que lo que Jesús no quería, que Jesús nunca quiso decir que sí, pongamos la otra mejilla para que nos den. Eso fue lo que quiso decir Jesús, pero vamos a ver el contexto, porque hay que ver siempre el contexto de la Biblia. En la Roma de tiempos de Jesús, los romanos,
subyugaban al pueblo de Israel. Ellos eran esclavos en su propia tierra, les exigían impuestos y muchas cosas más. Y entonces, si algún judío en ese tiempo irrespetaba a un soldado romano o a alguna autoridad romana, así le daban. ¡Wow! Así. Era así, se usaba dar con este lado. ¿Verdad? Entonces, lo que Jesús está diciendo es, si te dan en la mejilla, ¿verdad? Se supone que te dieron porque quieren meterte pleito o por alguna cosa injusta, Jesús está diciendo, póngale la otra mejilla para que aquella otra persona entienda el principio de que usted no quiere pelear, de que usted no quiere entrar en contienda o no se quiere entrar en guerra con esa persona. Entonces la otra persona va a decir, mira, me puso la otra mejilla. Algo hay diferente en esta persona. El punto es ese, Jesús está invitándonos a hacer algo diferente. Eso se llama impartir gracia. ¿Cuántos de aquí no tienen pecados? Ninguno. ¿Cuántos antes de venir a Cristo estábamos limpios, pero limpiecitos así como, qué sé yo, no sé? Ninguno. Todos necesitamos la gracia de Dios. Solo por su gracia fuimos perdonados. ¿Por qué por su gracia? Porque Cristo murió en la cruz por nosotros, porque Él pagó el castigo que nos tocaba a nosotros y entonces por gracia somos salvos. No por obras, para que nadie se gloríe, ni porque es muy bueno o muy buena. Entonces, lo que Dios nos quiere enseñar con estas cosas, Jesús nos quiere enseñar es que así como se les repartió a ustedes, se les impartió gracia, así yo quiero que ustedes también impartan gracia. Si les dan una mejilla, ve a ver qué hace, pero no reparta otro mejillazo. Enséñele gracia a la otra persona, porque de eso se trata. Eso dice la Biblia, ahorita lo vamos a leer. De eso se trata, de que la otra persona le dé vergüenza. Son formas estratégicas de Jesús para enseñarnos a que las cosas cambien sin guerra, sino en paz. Bueno, sigo adelante. Pero Jesús dice, no te vengues, más bien mantente firme y ofrécele la otra mejilla. Pero ¿para qué esto? Con este acto la persona le está enseñando a su ofensor que no quiere vengarse y más bien hará sentir mal al ofensor, lo que les dije. Pero aquí está la clave del por qué el cristiano debe reaccionar así. Esto mismo fue lo que hizo Dios por nosotros, como les acabo de decir. Él nos brindó gracia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Hay un versículo que les mencioné, hace 8 días. Oigan lo que dice. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es eso que esfuérzate en la gracia? Es esto. Ahorita vamos a seguir hablando de esto. Somos llamados a impartir gracia, así como Dios impartió gracia para nosotros. Porque de su plenitud tomamos todos, dice la Biblia. Esto lo dice San Juan 1:16. ¿Está por ahí? Vea, porque de su plenitud, ¿qué hicimos? Nosotros tomamos de esa plenitud de Dios. Gracia sobre gracia. Porque no solo nos dio gracia para perdonarnos y que entráramos en su reino y nos salvara, sino que también nos sigue dando gracia. Todos los días hay gracia para nosotros, ¿sí o no? ¿O quién ha dejado de hacer cosas que no debe hacer? O sea, ¿quién no falla? Todos fallamos. Entonces hay gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia para nosotros todos los días. ¿Y por qué nosotros sí queremos vengarnos y odiar y esas cosas todo el tiempo? Si Dios nos llamó a perdonar, a modelar el perdón que nos dio a nosotros. Eso dice San Juan 1:16, pero también dice el versículo 14, 2 versículos antes. Jesús es lleno de gracia y de verdad. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y el versículo 17 de ese mismo capítulo dice, la gracia, ese mismo. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, es que eso es el motor, esa es la fuerza que nos debe impulsar a nosotros. Piense usted en la gracia que Dios tuvo con usted
cuando usted quiera hacer algo indebido. Somos llamados a impartir gracia, hermanos. Luego Jesús sigue diciendo, y al que quiera ponerle a pleito o ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Vamos a ponerlo en términos de nosotros. Si te quieren quitar la camisa, dele también la suéter. Eso es lo que está diciendo Jesús. Se dice que esto era porque alguien actúa tal vez en venganza porque ponía en prenda su túnica. Las túnicas, habían unas túnicas que eran muy caras. De hecho, Jesús andaba una carísima, no tenía costura, era una sola pieza. Entonces, si yo quería pedirle prestado a alguien, Saúl, te pido prestado tanto, te pongo mis zapatos, ¿verdad? Entonces, cuando aquella persona quería venir a quitarme aquello, porque yo no pagaba, entonces Jesús le está diciendo, dele también no solo los zapatos, dele también las medias, enséñele gracia. O si alguien le quería quitar algo porque quería quitárselo. Entonces, para darle una lección al ofensor, no solo se le permite tomar la túnica, o debemos permitir eso, sino que voluntariamente le damos también la capa. De este modo, y sin violencia, se le daría una lección al ofensor, enseñándole que no quiere entrar usted en pleito, sino más bien que usted haría lo necesario para estar en paz, porque ahí dice, el versículo empieza diciendo que si alguno quiere entrar en pleito con usted, solo así. El tercer ejemplo es, y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Se trata de que los soldados romanos de aquel tiempo, había una ley que decía que cualquiera tenía que ayudarle a un soldado romano a llevarle su carga si el soldado se lo pidiera. Mínimo 1 milla, por ley. Nadie podía negarse a eso. Entonces Jesús está diciendo, si les piden llevar la carga, porque los soldados romanos eran déspotas, si los obligan o les piden llevar la carga por 1 milla, trátenlo como un amigo y díganle, no, se la llevo por 2. Y así le dan una lección de gracia, tratándolo como un amigo. Ahora Jesús les dice también, oísteis que fue dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo os digo, estamos hablando de la nueva ley, esta es la ley de Cristo, es la ley del Espíritu Santo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y oren por los que os ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Ya vamos a explicar esto. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ser perfectos, ¿qué quiere decir eso? Jesús nos está enseñando que la verdadera paz viene cuando tratamos a nuestros enemigos como alguien que tiene realmente un valor supremo, un valor delante de Dios. Significa que aún mi enemigo está hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto es gracia. Y nuestro Padre está lleno de gracia. Jesús nos está retando a ser como Dios, porque dice, así como Él hace salir su sol sobre buenos y malos, y la lluvia la hace caer sobre justos e injustos, así también nosotros tenemos que imitar a Dios, aunque no nos guste mucho lo que está pasando. Modelar la gracia de Dios, eso es. El llamado es a ser pacificadores en todas las relaciones y esferas de nuestra vida. Alguno en la casa, en el matrimonio, alguno de los dos tiene que ceder para que las cosas se arreglen, ¿sí o no? Pues si los dos estamos empeñados en una cosa y ninguno cede, ahí no vamos a llegar a nada. O ceden los dos o cede alguno. Por lo general siempre hay uno, el hombre o la mujer el hombre en las relaciones tiene que ceder primero, ¿sí o no? Que los que estamos casados, cuando estamos enojados en la pareja, por ejemplo, yo como hombre, cuando mi esposa viene y me dice, viene y aunque no tenga ninguna culpa ni nada, venga y pida perdón, me pide perdón y entonces
me dice, arreglemos la situación, no, ya no discutamos sobre ese asunto, aquí que allá. ¿No es cierto que a uno se le baja el asunto, la cólera, y se acaba todo? Y por eso dice la Biblia que no dejemos que el sol se ponga sobre vuestro enojo, dice. O sea, no dejen que llegue la noche y ustedes todavía estén enojados. No se vayan a la cama enojados o enojadas. Hijos, padres, hijos, esposos, quien sea. Porque ¿saben qué es? Que entonces ya ven la gente y dice, mira, así son los cristianos. Pero qué feo que digan que más bien los cristianos son peleones. ¿Verdad? Peleones, ¿verdad? Buscapleitos, empeñados y están buscando cómo hacer para sacarse el clavo. Sigo leyendo aquí algunos versículos. El apóstol Pablo hace eco de estas palabras. Oigan lo que dice, miren lo que dice ahí. Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Lo dice a alguien que no sé cuántas veces estuvo en la cárcel y lo azotaron cientos de veces, le dieron y lo golpearon, etcétera. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos y no asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres y las mujeres, ¿verdad? Por supuesto. Si depende de mí, haga todo lo posible para que las cosas se arreglen. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hagan lo que dice Jesús, Dios se encargará de lo demás. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Él sabe hacer las cosas bien, nosotros no. Nosotros sacamos pistolas y disparamos. Nos vengamos de esa forma. Pero tenemos que, no sé, tenemos que llegar al punto de entender que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo y que si nos llenamos del Espíritu Santo nos va a dar dominio propio para que no hagamos barbaridades. O sea, que no hagamos barbaridades. Ok, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, y dice la Reina Valera del 60, es esta, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En otra versión dice, porque así harás que le arda la cara de vergüenza. Harás que se avergüence. Cuando usted tiene un enemigo, se lo encuentra ahí en la calle con la llanta del carro estallada o ponchada, como dicen, y no puede, no tiene gata o no tiene llaves ranas o no tiene fuerza, ¿verdad? Entonces yo lo veo y yo digo, esta es una buena oportunidad para dar una lección de gracia. Me paro, saco mi gata, saco mis músculos y entonces le ayudo a cambiar la llanta. Una lección de gracia. Lo vimos un día estos en la película, les mencioné eso en la película que vimos hace unos días. Un hombre le había matado, un borracho, atropelló a su hijo y le mató al hijo, y entonces el papá, después de que ya se había enojado mucho, etcétera, fue y lo buscó, lo perdonó, lo discipuló, bueno, le presentó a Cristo y lo discipuló, se lo ganó para Cristo. La otra persona, ¿cómo no se va a ganar uno a alguien para Cristo haciendo eso? Díganme ustedes. Es lo que dice el apóstol ahí, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Venga, así trabaja Dios. Dios no trabaja con chuletas, Dios trabaja con los que tenemos el Espíritu Santo. Y yo creo que si lo dice la Biblia es porque se puede. Pero si siempre vamos a devolver mal por mal, ¿cuándo vamos a mostrar la gracia de Dios? Entonces esa es una gran responsabilidad de nosotros los cristianos, impartir gracia. Nos puso Dios en este mundo, nos dio gracia y nos dijo, impartan gracia también. Voy a seguir leyendo unos versículos. Juan 13:34, ahí en adelante, lo tenés ahí. Un mandamiento nuevo os doy. Mire, mandamiento nuevo, ven que estamos hablando de la nueva ley
la ley de Cristo. Es la ley del amor. Dice, que os améis unos a otros como os he amado, yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? Si tuvierais amor los unos por los otros, pero no solo los cristianos, no, los unos por los otros, los de afuera también. Solo así se van a dar cuenta de que somos de Cristo. Pero si no actuamos así, ¿cómo se van a dar cuenta? ¿Cómo se van a dar cuenta? Bueno, sigo leyendo. A esto Jesús le llama a ser perfectos. ¿Se acuerda que decía? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sean perfectos, perfectos para Dios. Y en la Biblia es maduren, seamos maduros. Vayamos, avancemos, vayamos más adelante. Bueno, significa imitar la generosidad de Dios, tanto con los amigos como con los enemigos. Porque para Jesús, esto es amor creativo. El amor creativo es el único camino a la verdadera paz. Amor creativo. Pero nosotros nos ponemos a echarle números a ver cómo me vengo. Bueno, así es que somos llamados a impartir gracia y ser así imitadores de nuestro Padre que está en los cielos. Ahora tiene sentido esta palabra. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es un esfuerzo. ¿Sí o no que sería un esfuerzo? ¿O es un esfuerzo? Pero ustedes no pueden salir de aquí sin haber entendido este principio, que ahora hay una nueva ley escrita en nuestros corazones y en nuestra mente. Ya no está en tablas de piedra ahí externo. No, ahora esa nueva ley es el Espíritu Santo en nosotros, que nos afectó el corazón cuando nos cambió el corazón de piedra y nos puso un corazón de carne. Y entonces haré que andéis en mis estatutos, decía el pasaje que vimos hoy hace 8 en Ezequiel 36. Esto es andar según la ley de Cristo, la ley del amor, la ley de la gracia. Pero hay una advertencia que la he mencionado todo el tiempo. Nadie que no haya nacido de Dios puede cumplir esta ley. Nadie que no haya nacido de Dios puede cumplir esta ley. Nadie. Necesitamos nacer de Dios. Juan 1:12 lo dice así: mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad o les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y oigan lo que dice el 13: los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Necesitamos nacer de Dios porque antes de tener a Dios o de nacer de Dios, habíamos nacido de carne, mi papá y mi mamá, hasta llegar a Adán. San Juan 3:6 dice: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta es la misma palabra para viento. Bueno, no vean ese paréntesis ahí que metió esa Biblia ahí. O sea, lo que es nacido de carne, espíritu es. Lo que es nacido de espíritu es espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Si hay alguien aquí que no puede lograr hacer estas cosas que dice Jesús, hoy mismo, usted no puede salir de aquí si no nace de nuevo. No solo para que usted pueda perdonar, y no solo para que usted pueda actuar como dice Jesús que hay que actuar, ponerle otra mejilla, darle la capa al que me pide la túnica, etcétera, llevar la carga una milla más. Si usted no puede hacer esas cosas, es muy probable que no tenga el Espíritu Santo. Lo siento. Así de sencillo. Les voy a leer un versículo. Mire lo que dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Repito. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ese es el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu. O sea, el fruto de los que tienen el Espíritu es, o sea, lo que le va a salir a esa persona es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre,
es dominio propio, eso quiere decir templanza. Contra estas cosas no hay ley, nadie te puede acusar por estas cosas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Con razón dice, yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, ahora dad de gracia. Esa es una obligación del cristiano. Si recibió la gracia de Dios, Dios quiere que usted reparta gracia, imparta gracia también. No se acaba, es gracia sobre gracia. Y aquí tengo ya terminé la predicación, pero tengo unos versículos bonus ahí. A ver, estos son los versículos bonus, no sé si entienden, ¿verdad? Extra, ¿verdad? Algo extra. Primera de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Estos que acabamos de ver en el monte el monte de las bienaventuranzas. Esos son los mandamientos de Cristo, la nueva ley. En esto sabemos nosotros que le conocemos y guardamos esos mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como Cristo anduvo, practicando esa ley. Nunca se vengó. ¿Acaso ustedes lo ven en la cruz, llamando legiones de ángeles para que fulminaran a medio mundo? ¿Podía hacerlo? Podía hacerlo, pero no lo hizo, porque esa ley estaba escrita en su corazón también. No dijo en la cruz, Padre, perdónalos, porque esta manada no sabe lo que hace. Hermanos, dice el versículo 7, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Qué necesita? Nacer de nuevo, está en tinieblas. Qué lindo, ¿verdad? Que eso está en la Biblia, no lo digo yo. Voy con otro, segunda de Juan, con este termino, versículo 5. Y ahora te ruego, señora, le está hablando a una iglesia, esa es la señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Es como un trabalenguas, ¿verdad? Como un juego de palabras ahí. El que dice que conoce a Dios, tiene que mostrar amor. Así de simple. Y el que no muestra amor es que no conoce a Dios. Así de simple. Porque el que ha nacido de Dios, ama y perdona. Y no mencioné, pero Jesús en las bienaventuranzas dice que oísteis que fue dicho, odia a tu enemigo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, ¿verdad? Pero Jesús dice, cualquiera que le diga una mala palabra a su prójimo, o le diga, o lo odie, o le diga algo que lo hiera, es un homicida. No tiene que agarrar una pistola y matarlo, dice Jesús. Y entonces, ¿quién podrá hacer eso? Los que nacen de nuevo y tienen el Espíritu Santo. Tenemos la capacidad de que esa nueva ley esté en nosotros y podamos nosotros impartir gracia como Dios impartió gracia. Lo digo porque hay cristianos que son así.
Vemos a Esteban, el primer mártir cristiano, uno como cualquiera de nosotros. Le pone a predicar a la gente y terminó apedreado. Cuando ya lo iban a apedrear, cuando estaba sintiendo las pedradas, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Igual a las palabras que dijo Jesús en la cruz. Llenarnos del Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo y modele la gracia a sus vecinos, a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Qué feo que los hijos digan: mi papá, no hombre, viera cómo le habla a mi mamá. O mi mamá viera cómo habla de mi papá. Eso no es impartir gracia. Eso va a desanimar a los hijos para que no vuelvan a la iglesia y no quieran nada con Dios nunca más. Por eso empieza en la casa las cosas. Y en la calle cuando andamos en el carro. ¿Verdad? Es muy fácil, he oído cristianos yendo el carro y decirle animal de 4 patas que relincha a otra persona porque se atravesó o algo así. ¿Verdad? Para hablar en señas. Con los hijos ahí en el carro o algo así. ¿Cómo le vas a decir a los hijos que no le digan caballo a todo mundo después? Si él o ella no lo hacen. Una nueva ley. Lo siento mucho. Le dieron gracia a usted. Le repartieron gracia. Le toca dar gracia también. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Porque si no amamos, ¿cómo vamos a pretender que Dios muestre su amor para con nosotros? Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque nos has dado tu Espíritu. Y si alguien hay aquí que no tiene a Cristo, puede decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados hoy. Señor, no siento que no tengo la capacidad para hacer todas esas cosas de esta nueva ley. Señor, quiero creer en tu sacrificio, entra en mi vida y cámbiame. Señor, necesito que me cambies porque yo quiero matar a todos. Y necesito tu amor en mí, porque yo necesito perdonar. A todos necesito perdonarlos. Y solo a través de tu Espíritu Santo en mi vida, solo a través de tu naturaleza en mi vida, las cosas van a cambiar. Cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de sentir. Cámbiame, Señor, porque por dentro estoy malo. Necesito, Señor, una nueva naturaleza en mi vida. Ven a mi vida, Señor Jesús, y cámbiame. Yo creo en tu sacrificio, que moriste por mí en la cruz. Quiero ser una nueva criatura, Señor. Cambiado. Quiero tener la capacidad de amar, no de odiar, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos los demás que somos creyentes, oremos a Dios y digámosle: Señor, perdóname porque no he repartido gracia tal vez como debía haberlo hecho, pero hoy entendí un poquito más de mi responsabilidad como creyente, mi responsabilidad como hijo tuyo, Señor. Modelar al Padre, impartirle gracia a la gente, Señor, para que ellos vean cómo eres tú, para que ellos vean cómo actuaste tú. Que no tengan que decir, como dijo aquel hombre que no conocía de Cristo: yo creo en Cristo, lo que no creo es en los cristianos. No, Señor, que crean en ti porque me vieron a mí, Señor, haciendo cosas que otra persona no haría, Señor. Yo quiero tener esa capacidad de parte tuya, Señor, para que si me piden la túnica, la capa, darles también la túnica, para que si me piden llevar o me exigen llevar una milla, yo pueda llevar la carga, no solo por 2 millas, por 3, por 4, por 5, y darle a la gente lecciones de gracia, Señor. Impartirle tu gracia y poder hablarles de ti, Señor, con mi ejemplo, a mis hijos, a mis hijas, en mi casa. Si alguien tiene que pedir perdón porque en su casa no ha sido un ejemplo de gracia, hágalo.
Dígale, Señor, perdóname, no he sido un ejemplo de gracia en mi casa. Y si alguien tiene que pedir perdón a Dios porque no ha sido ejemplo de gracia en su trabajo, en su empresa, dígale, Señor, perdóname, quiero cambiar. Yo quiero que mis empleados vean en mí un hombre de gracia, una mujer de gracia. Y si alguien no ha sido un ejemplo de gracia en su clase, en el colegio o donde sea, en la universidad, donde quiera que estudie, ahora puede pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, no he sido un ejemplo de gracia en mi clase, en mi colegio. Y si alguien no ha sido un ejemplo de gracia en su barrio, con sus vecinos, pues este momento para pedirle perdón a Dios y actuar y decirle, perdóname, Señor, porque mis vecinos no entienden la gracia porque yo no se las he modelado, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por esta preciosa mañana, Señor. Yo bendigo a tu iglesia Fuente de Vida, Señor, a todos los que están aquí, los que son de la iglesia y los visitas, en el nombre de Jesús. Que tu protección, tu provisión y tu presencia siempre estén sobre todos en el nombre de Cristo, que tu rostro resplandezca sobre todos y que esta semana, Señor, que empieza hoy, sea una semana de gracia, no solo de parte tuya para nosotros, sino de gracia de parte de nosotros para con los demás, para con los de afuera, Señor. Yo quiero ser un agente de gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría tu hogar, al fin hallarás.